Ya avanzamos en la primera parte. Aplausos para todos. Muy bien. Muy bien. Sí. Y creo yo, con buenos resultados. La nota está así. Una campanita. Entonces tengo unos pocos muy buenos, unos pocos más abajo, y al medio todo el resto, perfecto. Este es el objetivo. ¿Sí? Si tuviera todo muy bueno, no daría tan bien de mí, porque diría que la prueba es muy fácil. Y si todo muy malo, todo mi prueba muy difícil. Entonces, mi prueba estuvo perfecta. ¿Ya? No, perfecta. No, perfecto, no perfecto yo, no, perfecto la distribución. ¿Ya? Entonces, nuestro segundo módulo trata de inmunopatología. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver, y lo que quiero decir es que este módulo, como lo vamos a dar este año, no lo hemos dado los otros años. ¿Sí? Por lo tanto, en general, las clases mías y las clases de doctora Aitken son nuevas. ¿Sí? No han sido entregadas de la forma que las vamos a entregar. ¿Vale? Entonces, para que tengan como ojo con eso. Y la prueba tampoco la hemos hecho en años anteriores, ¿sí? Porque ha habido paro, han habido distintas situaciones que no nos han permitido hacer bien este módulo. Pero este año, si todo sale bien, deberíamos poder hacerlo. ¿Ya? Lo que sí, esto va a llevar una evaluación tipo seminario, pero de otra forma no vamos a tener el trabajo en grupo que tuvimos en las dos sesiones anteriores, sino que estamos trabajando en algún desarrollo, en algo asincrónico. Probablemente el día que dice seminario de inmunopatología, no tengan que venir y tengan que hacer algún trabajo en la casa y responder algún test al final de la tarde. ¿Sí? Igual vamos a ocupar en la tarde, pero no va a ser aquí. ¿Ya? Pero eso se me tiene que ocurrir de aquí a la otra semana. Entonces, cosas importantes. Lo primero, este módulo consta de las siguientes clases. La organización, introducción al sistema inmune, que voy a hacer yo. Luego, clases de inmunidad innata y adaptativa del Dr. Aitken. Y luego 3 clases de inmunopatología que da el otro doctor Rojas. No yo, aunque no conocen todavía, que es Gonzalo Rojas. ¿Sí? Y que vamos a hablar de alergias, autoinmunidad e inmunodeficiencia. ¿Sí? Ese es el módulo general. Entonces hablamos como de generalidades primero y luego de inmunopatología. Cosas que vamos a retomar en el segundo semestre cuando hablemos de manifestaciones orales de enfermedades reumatológicas como el lupus o manifestaciones orales de pacientes que viven con VIH, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así más o menos se organiza esta parte del curso. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, le subí a cursos una biblioteca de videos, de nuevo, igual como lo hice con la primera parte, y que tiene que ver con el sistema inmune. Hay organización del sistema inmune, está muy bien explicado. Hay una de algunas cosas de vacunas que yo voy a hablar la otra semana, pero que también van a ayudar un poco al mejor entendimiento de todo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Mostrarles unos casos clínicos y cosas así medias interesantes que me han contado a mí resolver, pero que gracias a mi curso de patología pude resolver y de ayudar a mis pacientes. Ahí, bien. Entonces, esto no funciona así. ¿Cómo lo hago para que funcione así con esto? Por supuesto. Caballero, caballero, caballero. ¿Cómo se hace? A ver, como para que cambie. Puta, y aquí me metí una forma que no puedo resolver. Acá. Y acá. Allí abajo. Acá. Aquí. Modo lectura, modo pantalla completa. Presentar, y hay un botón que dice presentar. Sí. Es que un PDF. Es que mi computador está tamaño real. Más. Actividades de desplazamiento. No, porque sea así. Oiga, caballero, ¿por qué no te das el día, el frío que hace? Ya, no funciona. Lo voy a hacer cambiando entonces. Bien, sistema inmune, que levante la mano. ¿Quién tiene sistema inmune? Espero que todos. Todos se quedan en su. Bueno, el niño burbuja. ¿Conocen el niño burbuja? Sí, una película, un caso real, un niño que nace como sin sistema inmune, ¿no? Y está dentro de esta burbuja y la mamá lo pega, cuida y se ha visto, ¿no? Sale. ¿Cómo se llama esto? Jake Hanway. Inventando cosas. Bueno, la cosa es que
todos tenemos un sistema inmune. Y a mí me gustaría saber si que yo a usted en un ping-pong, como ping-pong, ¿sí? Soy muy TikToker. Entonces, sistema inmune. Y usted me dice, sistema inmune. Visto. Check azul. Pero, ¿qué se le viene a la cabeza? Esto es ping-pong, rápido. Ping-pong. ¿Con? ¿Cómo? Valentina. Bien. Valentina, si yo digo sistema inmune, ¿usted me dice? Protección. ¿Cachai? Muy bien. ¿Usted me dice? Macrófagos. Todo correcto. Defensas. Guardia. Perfecto. Un chamito. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Usted pusiste segundo nivel? Muy bien. Inmunidad. Conceptos. Al aire. Pero... Bien. Todo está correcto. Pero realmente quisiéramos, en el fondo, quisiera un poco simplificarle la vida y no complicarse a las demás, como está haciendo este PDF para mí. Entonces, el sistema inmune, primero, como sistema dentro de la filogenia, cuando uno dice organelo, célula, ¿no es cierto? Para adelante, para arriba, para arriba, para arriba, dice órgano y después conjunto de órganos, sistema, ¿no es cierto? Sistema, no hay sistema. Sistema. ¿Qué órganos formarán el sistema inmune? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y entonces, el primero es un conjunto de órganos, células y moléculas, ¿sí? ¿Por qué diré órganos, células y moléculas? ¿Qué moléculas protegen al organismo? Lo hemos hablado. La inmunoglobulina, perfecto, los anticuerpos son moléculas, no son células, no son organelos, son moléculas, ¿sí? Son complejos moleculares. Las proteínas, ¿cierto? ¿Y qué había circulando en la sangre que era parte de la inflamación y todo eso? Complemento, eso, complemento. Complemento, bacalacinina, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la inflamación está dentro de este sistema inmune. Que protegen al organismo frente a agentes extraños o patógenos cuya función principal es la defensa frente a infecciones y mantenimiento de la homeostasis. Entonces, uno podría definir al sistema inmune como un sistema especialista en la defensa, ¿sí? Pero uno podría ir un poquito más allá, y es que el sistema inmune tiene que ver con la regulación o con la mantención de la homeostasis. Y yo le voy a preguntar a usted ahora qué diantres es la homeostasis. Pues le falta una palabra. Medio interno, equilibrio. Entonces, ustedes tres se juntan, hacen como un papelógrafo y está perfecta la definición de la homeostasis, ¿no es cierto? Porque es la regulación de todo el sistema para la mantención del equilibrio interno, ¿cierto? Pero, ¿qué sistemas forman? ¿Cuáles son los principales sistemas de control de la homeostasis? Este aquí y este igual. El sistema nervioso, perfecto. Endocrino, perfecto. Y en algunos casos hay quienes mencionan que el sistema inmune también es parte de los mecanismos homeostáticos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, podríamos entonces decir que están especializados en la defensa, pero me gusta más algo que encontré mientras hacía esta clase, y es que en esencia el sistema inmunitario es una herramienta que es especialista, la verdad, en distinguir lo otro de esto. ¿Sí? Entonces, eso de fuera o eso extraño de lo propio y a lo que no tengo que reaccionar. ¿Sí? Entonces, más que defender, ¿sí? Es un sistema que nos ayuda a distinguir lo extraño de lo propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los linfocitos, por ejemplo, o las células del sistema inmune, tienen que saber contra qué células responder y contra qué células no responder. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que no importa si eso otro intenta hacerle daño o no, ¿sí? Si no está en una lista de invitados muy exclusiva, que le da paso libre a esta discoteca muy buena, debe ser atacado y destruido porque podría hacerte daño. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces en que esos guardias, ¿no es cierto?, no cachan bien cuál es la lista de invitados y atacan a algunos que sí están invitados, ¿sí? Y esa es la definición de una enfermedad autoinmune, ¿sí? En el fondo, todos estos guardias que están en la puerta reconocen al cumpleañero como extraño y lo echan para afuera, ¿sí? En el fondo es así la cosa, ¿vale? Por lo tanto, es importante que si bien el sistema inmune clásicamente está reconocido como un sistema de defensa, es mejor
para que usted sea una mente brillante, ¿no es cierto? Es mejor considerarlo este sistema especialista en reconocer lo otro de lo propio, ¿sí? Porque el sistema inmune no solamente está en defensa como a infecciones, a virus, a bacterias, a parásitos, ¿sí? También está en otro tipo de respuesta, ¿vale? Eso como primer mensaje. Después, ¿por qué cree usted que estudiar inmunología es importante para los odontólogos en formación? Ustedes. Claro, primero porque nuestros pacientes están en riesgo, ¿no es cierto? Solamente el hecho de acudir a un servicio de salud lo pone a uno en contacto o en riesgo de algunos microorganismos que no están en todos lados. Existen microorganismos, para que usted sepa, que vamos a aprender en el futuro, que se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Han escuchado ese concepto? Hay dicho que usted se puede pegar solo en el hospital. No está en otro lado. El Clostridium difficile no existe, no está así aquí, pero está en los hospitales y es resistente, y usted se pega el Clostridium difficile en el hospital y va a estar internado meses porque es súper difícil de erradicar y al hospital le va a ir pésimo porque para acreditarse uno tiene que decir que en mi hospital está libre de Clostridium difficile. Entonces si a usted, director del hospital, le pillan un paciente que se infectó por Clostridium difficile en su hospital, le quitan la acreditación o le bajan puntaje, etc. ¿Ya? Entonces, por supuesto que acudir a un centro de salud es un riesgo. Pero ¿qué más? ¿Por qué es más importante estudiar inmunología si somos dentistas? Claro, nosotros también estamos en contacto con la salud del paciente. ¿Cómo? Eso, porque muchos de los cuadros que usted va a tratar tienen que ver con el sistema inmune. Vamos a ver pacientes que tienen la cara hinchada, que tienen una infección, que es una reacción inmune. Vamos a ver pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Vamos a ver pacientes que tienen alergias. Vamos a ver pacientes que son alérgicos. Entonces, mucha de su actividad tiene que ver con alteraciones o respuestas alteradas del sistema inmune. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que lo estudiemos. Ahora, ¿se acuerdan de este señor? Lo vimos en clase la otra vez, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de que aquí había una inflamación aguda que lo afectaba sistémicamente y lo estudiamos desde el punto de vista de un proceso inflamatorio que tenía trastornos circulares locales como edema, vasodilatación, éxtasis sanguíneo, etc. Pero que también era un proceso con aspectos, ¿no es cierto?, de inflamación aguda, ¿no es cierto?, enrojecimiento y todos los signos cardinales de la inflamación aguda, ¿se acuerdan cuáles eran? Enrojecimiento, aumento de volumen, pérdida de función, ¿cierto? Todo eso, muy bien. Pero que esto, por su tiempo, por el tiempo que tenía y probablemente por el infiltrado inflamatorio que lo caracteriza, ya se había vuelto crónico y tenía un compromiso sistémico que estaba caracterizado por fiebre, ¿se acuerda? Fiebre, astenia, adinamia, todo eso que le pregunté en la prueba y respondió excelentemente. ¿Cierto? Pero, nos falta. Aquí estamos viendo al Señor y su situación, ¿cierto? Pero nos falta algo y desde ese punto de vista aún no lo hemos abordado. Y eso que nos falta es eso, ¿cierto? Eso. Nos faltan los rayos que produjeron esto, ¿sí? Esto es consecuencia de la respuesta inmunológica a un microorganismo, ¿sí? A este señor se le hizo una carie probablemente, eso se murió, ¿cierto? Hizo necrosis de liquefacción en su diente, que llegó a los tejidos periapicales y que luego, dado el estado sistémico probablemente de ese paciente, generó este absceso, con una reacción inflamatoria gigante. Pero todo esto, finalmente, no es más que una respuesta inmunológica, en donde existen muchos mecanismos y células del sistema inmune que están tratando, sin éxito, de controlar una infección. ¿Me entiendes? Entonces, vimos, esto lo analizamos desde el punto de vista de un proceso inflamatorio, con todo lo que le decía antes, con esos fenómenos vasculares y celulares que ocurren en un proceso inflamatorio. Pero cuando lo revisamos desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que ¿quiénes eran los que hacían vasodilatación? O sea, ¿quiénes generan histamina? Los mastocitos. Y los mastocitos son células del sistema inmune.
que generan esa vasodilatación o generan o desgranulan histamina en respuesta a estímulos, ¿no es cierto?, a citoquinas que nos hacen hacer eso, pero que están en respuesta a un estímulo infeccioso, microbiológico, ¿vale? Entonces, lo que estamos teniendo, lo que estamos mirando, es una respuesta inmunológica. Entonces, otras formas que podríamos nosotros encontrar alteraciones de la inmunidad en la cavidad oral son bien interesantes y no quiero, con esto como esto no es el nivel que tenemos que aprenderlo, pero quiero demostrarles que necesitamos saber el sistema inmune, porque aquí hay un paciente real de nosotros, del equipo de medicina oral, que tiene 31 años, ningún antecedente sistémico, ¿cierto? Y viene porque tiene unas lesiones blancas en la mucosa oral. Tiene dolor cuando toma líquidos calientes hace ya un año. Y cuando le hicimos un examen oral, tenía lesiones blanquecinas en la mucosa de la mejilla, en la cara ventral y el borde izquierdo de la lengua. Y miren cómo se fijan, ¿no? ¿De qué color son esas lesiones? Blancas, ¿cierto? Blancas, y quiero que sepa que tienen un aspecto reticular, ¿sí? Como una red, ¿sí? Son como estrías, tiene un paciente que tiene lesiones blancas en un patrón estriado, tiene estrías blanquecinas, ¿vale? Y tiene ahí, en la cara interna de la mejilla un poquitito, y en la otra mejilla una lesión mucho más extensa, ¿cierto? Entonces, ¿se le ocurre aquí quién podría ser el culpable de esto? ¿Se habrá comido un durazno como el de Parasite y le dio una alergia? Buena Parasite. Buena Parasite. ¿Vieron Parasite? No todos han visto Parasite. La Parasite. No puedo. Real. Parasite. Oigan. ¿Les gusta el otro, no? Ya. No te pongas. Ya, entonces aquí se le ocurre, mire, acá si yo le digo, acá yo estoy viendo quién es el culpable. ¿Será usted? No, aquí en la foto. ¿Puede ser una reacción alérgica? ¿Podrá ser una reacción alérgica? ¿Hace un año? Raro, ¿no? Las reacciones alérgicas son todas inmediatas. No, las reacciones alérgicas no son todas inmediatas. Hay reacciones alérgicas inmediatas, como cuando usted es alérgico a... No, a ver, algo como una fruta, por ejemplo. ¿Alguien es alérgico a algo? ¿Usted es alérgico a maní? Como Sheldon Cooper. ¿Han visto? No, es Sheldon Cooper. Como en Big Bang Theory. ¿Vieron Big Bang Theory? Uno de ellos era alérgico al maní, le dan maní y se hinchan. Así. Esto es una anafilaxia inmediata. Reacción de hipersensibilidad inmediata. Pero no todas las reacciones de hipersensibilidad son inmediatas. También hay unas tardías. Por lo tanto, el tiempo de evolución en este caso no es relevante. ¿Vale? Pero acá, en esta imagen, estamos viendo el culpable. ¿Puede ser alérgica a la amalgama? Ganador, absoluto. Esto es una reacción liquenoide y es una reacción de hipersensibilidad que hacen algunos pacientes a la amalgama. Es una alergia, ¿sí? Es un tipo de alergia que no se manifiesta como lo que usted clásicamente conoce como alergia, que es como estornudo, irritación, etc. ¿Sí? Es un tipo de alergia, pero acá hay una reacción tardía a un material que ha estado ahí mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos el sistema inmune de vuelta. Fíjese cómo tenía la lengua. Fíjese que es el mismo patrón de lesión. Entonces, se le hizo un test de parche en donde se evaluó si era alérgico y dio positivo para mercurio y para amalgama. Le cambiaron las restauraciones, le indicamos un corticoide en cremitas y mire para acá. Espectacular. Y además, resina. ¿Sí? Entonces, hacemos el tratamiento completo. Es un cuadro alérgico de hipersensibilidad. ¿Vale? Miren acá. Otro paciente, 31 años, que no fuma, no toma alcohol, fuma marihuana ocasionalmente y es VIH positivo, que suspendió su tratamiento hace 4 meses y ahora está esperando al médico para indicaciones de cómo retomar. Y mire cómo llega. Ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿habrá algún problema del sistema inmune? Por supuesto. ¿Cuál le pinta a usted? Una inmunosupresión. El paciente es un paciente que vive con VIH, que no toma su medicación y por lo tanto tiene probablemente sus linfocitos bajos y la carga viral, o sea, el virus que anda dando vuelta, alto. ¿Sí?
Entonces vamos a ver más adelante qué linfocitos estarán abajo y por qué los linfocitos están abajo y qué pasa con esa carga viral alta. Pero entonces, ¿qué será lo que tiene acá? Y acá una ulceración. Esto que tiene aquí es una infección secundaria, ¿sí? Por un hongo, ¿vale? Entonces tiene una candidiasis y ahí se llama glositis romboidal media. Pero que lo importante que quiero que entienda es que un paciente inmunosuprimido, ¿no es cierto? Por el motivo que sea, no solamente hay inmunosuprimidos por VIH, también hay inmunosuprimidos por otras razones, ¿no es cierto? Por medicamentos o otras condiciones, puede desarrollar una infección secundaria, ¿sí? Y esa infección secundaria en este caso es una candidiasis. Y en este caso, acá también tiene una úlcera grande que también puede ser, en algún caso, uno podría pensar que es una úlcera por algún virus, por ejemplo, que está haciendo ese proceso ulcerativo ahí, o incluso algo en específico que producto de el descontrol como inmunológico que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, interesante en ese sentido. Ahora, mire, eso también ahí es como cándida. Pero mire, tremenda úlcera. ¿Sí? ¿Qué es una infección secundaria? Una infección secundaria, su infección primaria es el VIH. ¿Ya? Y esto ocurre secundario a su cuadro de inmunosupresión. Por eso es una infección secundaria. ¿Ya? Luego, este hombre de 42 años con estas lesiones de 6 meses de evolución que no tienen compromiso extraoral. Y en ese caso, fíjese que está toda la mucosa afectada y cuando uno va a ver, ¿a dónde está acá? ¿Le falta una? No está ahí en el... Bueno, cuando uno va a ver acá, hay una técnica de inmunofluorescencia en donde se marcan anticuerpos, ¿sí? Y hay autoanticuerpos reaccionando contra lo propio, ¿sí? Eso que se ve acá, marcadito así, ahí, ese es un patrón, ¿sí? Lineal, y que marca que ahí hay autoanticuerpos. Y eso hace que se despegue el epitelio del conectivo, ¿sí? Y eso es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Que se llama pemphigoide de membrana mucosa, ¿vale? Y despega el epitelio del tejido conectivo, ¿ya? Y miren, con tratamiento espectacular, ¿ya? Entonces, por eso es que es necesario que comprendamos, igual como les expliqué antes, estamos llenos de procesos inflamatorios, ¿no es cierto? Y yo necesito que cuando usted vea, y para que lo entienda mejor los aumentos de volumen de sus pacientes y todos sus procesos inflamatorios, entienda esta base. Entonces, cuando usted vea a este tipo de pacientes, como usted va a haber tenido las clases con el doctor Aiken, con el doctor Rojas y el otro doctor Rojas, va a entender mucho mejor por qué el paciente pudo tener esta alergia, por qué esto se ve blanco, ¿me entiende? Por eso es que hacemos este tipo de clases. Normalmente, el tejido inmunológico o el sistema inmune, en normalidad, se organiza con órganos primarios y secundarios, ¿sí? Los primarios son la médula ósea y el timo, y los secundarios, ganglios linfáticos, vasos y el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿sí? En algún momento se creía que el tejido linfoide estaba solamente organizado en estos órganos primarios y en los ganglios linfáticos, en ningún otro lado. Pero con el tiempo se empezó a estudiar que teníamos tejido linfoide disperso, no encapsulado, por todos lados. Entonces hay tejido linfoide disperso en las mucosas, en la mucosa gástrica, en los bronquios, por ejemplo, en la piel, y que no está formando un ganglio como una pelotita organizada, sino que está disperso ahí, dispuesto para actuar cuando sea necesario. Entonces los órganos primarios son sitios donde los linfocitos expresan por primera vez receptores de antígenos y adquieren una madurez fenotípica y funcional. Tenemos la médula ósea y el timo. Entonces, la médula ósea, que la ven ahí, ¿sí? Es como un corte histológico de la médula ósea, es el sitio donde se generan las células sanguíneas circulantes, pero no solamente las células que conocemos clásicamente como parte del sistema inmune, ¿sí? Sino que todas las células que tenemos en la sangre. Eso incluye a los glóbulos rojos, a los leucocitos como granulocitos y monocitos, y también las plaquetas. Todas las componentes, o la mayoría de los componentes de la sangre, se genera en la médula ósea. Fíjense que uno pudiese ver acá, esto va dentro de un huesito, ¿sí? Y tiene tejido esponjoso, esos huesitos, ¿sí? Huesos, ¿ya? En general, los huesos más esponjosos
y acá médula ósea. Hay grasita y un montón de células que están en proceso de diferenciarse según el estímulo de citoquinas que reciben. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, la generación de todas las células sanguíneas o de las células que componen la sangre se llama hematopoiesis. ¿Sí? Hematopoiesis. Y principalmente ocurre en la médula ósea. Mire acá, que se forman, mire, aquí hay una célula madre hematopoyética, un progenitor multipotente, y fíjese que vamos a ir como dividiendo en familias, ¿sí? Vamos a tener progenitores mieloides y progenitores linfoides. Entonces, desde estos progenitores vamos a ir avanzando hacia la diferenciación de las células finales funcionales. Entonces, fíjese que desde el progenitor mieloide uno adquiere megacaricitos para las plaquetas, mastocitos, vasos, eosinófilos, células dendríticas, muy importantes para la presentación antigénica, monocitos y neutrones, ¿sí? Todas esas células. Pero del progenitor linfoide uno adquiere linfocitos T, B, natural killer y otras células inespecíficas, ¿vale? Pero lo que generalmente más vemos es estas T, B y natural killer desde este progenitor linfoide. Vamos a ver en el segundo semestre que cuando este proceso se altera, podemos tener procesos como por ejemplo la leucemia, los linfomas, ¿sí? Que son procesos malignos y complejas, enfermedades sistémicas complejas, que son por la alteración de la maduración de algunos de estos progenitores, ¿sí? Esto, según hacia cuál avanzo, depende de citoquinas, ¿sí? Citoquinas específicas dan lugar a células específicas en la médula ósea. El timo, ¿lo habían escuchado? ¿Sí? En historia. Perfecto. Lugar de maduración de las células T, involuciona después de la pubertad, por lo tanto, este tejido linfoide, ¿no es cierto?, que puede ser muy prominente en niños, uno no necesariamente lo encuentra en los adultos, ¿sí? Entonces, porque la producción de células T hacia la adultez disminuye considerablemente, ¿ya? Cada lóbulo, fíjese acá, aquí, cada lóbulo, fíjese, está dividido en lobulillos, ¿no es cierto? Dividido por tabiques fibrosos y tiene una médula y una corteza que van a ir teniendo funciones diferentes a medida que van madurando los linfocitos, ¿sí? Pero importante es la maduración de los linfocitos T, ¿ya? Luego, y muy importante, el sistema linfático y los ganglios linfáticos. Fíjense acá que han escuchado hablar del sistema linfático, ¿no es cierto? Y el sistema linfático es muy interesante desde el punto de vista del equilibrio hídrico del cuerpo, ¿ya? Entonces, primero consta de vasos especializados. ¿Y alguien recuerda qué características tienen los vasos linfáticos? Ciegos. Son ciegos. ¿Qué significa eso? No conectan uno con otro, terminan en... Que el sistema linfático no es un sistema circulatorio, ¿sí? Es un sistema abierto de vasos ciegos que no se interconectan con otros, ¿sí? Por lo tanto, están en los lugares periféricos recibiendo linfa, que básicamente es líquido extracelular, ¿ya? Entonces, el líquido intersticial, que se forma constantemente en todos los tejidos vascularizados mediante el movimiento de un filtrado de plasma fuera de los capilares, ¿no es cierto? Así se forma ese líquido, pero la tasa de formación local aumenta drásticamente cuando el tejido se lesiona o se infecta. ¿Y cómo le llamamos eso? Que aumente la formación de tejido así, de agua en un tejido infectado, inflamado. Edema, exactamente. Entonces, ese edema que aprendimos en estas zonas circulatorias locales es lo que finalmente se drena a través del sistema linfático, ¿sí? Todo ese edema que se genera cuando se inflama un dedo, después se libera a través del sistema linfático, ¿ya? Pero también es importante porque los vasos linfáticos recogen antígenos microbianos, o sea, están limpiando y están llevando antígenos, o sea, pedacitos, vamos a decirle, pedacitos de microbios a los ganglios linfáticos para favorecer la respuesta inmune también, ¿vale? Entonces ese líquido no da lo mismo, o que se drene, no da lo mismo, porque también sirve para potenciar la respuesta inmune, ¿ya? Sobre todo la respuesta inmune adaptativa. Por otra parte, los ganglios linfáticos, que también lo hemos visto en histología, ¿no es cierto?, es este órgano linfoide secundario que está encapsulado y vascularizado, ¿sí? Es lo que usted clásicamente se palpa en el cuellito, ¿no es cierto?, pero porque existen cadenas ganglionares aquí importantes en el cuello, pero también existen en
otros lugares, muchas cadenas ganglionares, a donde drenan todo este sistema ciego, ¿no es cierto?, del sistema linfático. Entonces, el desarrollo de esos ganglios, así como de otros órganos, depende de las células inductoras de tejido linfoide, de la acción coordinada de diversas citoquinas y quimioquinas y factores de transcripción. Entonces, toda esta estructura, ¿no es cierto?, que forma, que tiene zonas en donde son ricas en células B y otras zonas en que son ricas en células T, dependen de nuevo de la acción de citoquinas específicas, ¿vale? Dependen de la acción de citoquinas específicas. Miren acá, existen muchas cadenas ganglionares en donde hay una concentración particular de ganglios linfáticos. Entonces, cuando usted tiene un paciente que tiene una amolitis infectada o un proceso de otro tipo, incluso un proceso neoplásico, se inflama un ganglio del cuello porque es el lugar en donde drena, ¿no es cierto?, en donde viene directamente el tejido linfoide de la cabeza, ¿sí? Todo el sistema linfático, ¿no es cierto?, vasos así como decíamos antes, como abiertos, que toda esa linfa va drenando y va bajando a través y va pasando por estos lugares donde están esas cadenas ganglionares, ¿vale? Por eso, muchas veces ante procesos odontogénicos, o sea, infecciones dentales, se puede inflamar un ganglio del cuello, ¿ya? Los pacientes que tienen un cáncer en el borde de la lengua o en el labio también podrían tener un ganglio indurado acá en el cuello, porque la linfa, porque el proceso maligno también podría hacer como metástasis, ¿no es cierto?, y avanzar a través de la linfa y alojarse en el ganglio cervical, ¿ya? Y ese ganglio se vería así aumentado, duro, pegado al fondo, ¿ya? Y el paciente ya ahí tiene un peor pronóstico. Del proceso inflamatorio. Claro, un proceso inflamatorio que se está dando en este lugar. No, para que o sea, usted ahora está drenando y no está inflamado, claro, pero se inflama cuando funciona, ¿ya? Entonces esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se inflaman los ganglios? ¿Sí? Porque alguien acá ha tenido alguna vez una amigdalitis o algo así y se inflaman los ganglios, ¿no es cierto? Entonces, para que sepa, se inflama porque está efectivamente drenando esa linfa y se están ahí presentando antígenos, por ejemplo, y están actuando. Hay división celular, se están dividiendo los linfocitos y están favoreciendo la respuesta inmune. Se inflaman porque estamos respondiendo, el sistema inmune está respondiendo a ese estímulo que puede ser infeccioso, inflamatorio, neoplásico. ¿Ya? El vaso es un órgano muy vascularizado, está en relación al estómago, a este lado, ¿no es cierto? Y que lo principal que tiene es que elimina de circulación las células y partículas sanguíneas envejecidas y dañadas, como complejos inmunes y microbios opsonizados. ¿Se acuerda? ¿Quién opsoniza? ¿Se recuerda quién tenía como función opsonizar? El sistema del complemento. Entonces, a lo que voy es que todo eso que pasó en los procesos inflamatorios que vimos con el doctor Aiken, que dio la tramaturana, todo eso inflamatorio de alguna forma tiene que resolverse. Y se resuelve con estos órganos. En algún momento, todo el proceso inflamatorio todo ese edema que se formó tiene que bajar. ¿Y cómo baja? A través del sistema linfático y a través de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos hacia el conducto torácico. ¿Sí? Luego, ¿cómo eliminamos todas esas partículas opsonizadas producto de una reacción inmune? Lo mismo, tenemos que tener el vaso en buen funcionamiento. Pero también se inician algunas respuestas inmunes adaptativas a los antígenos que se van transmitiendo por la sangre, ¿ya? Pero son órganos muy importantes. Y como les decía antes, existe este tejido linfoide asociado a mucosas. En algún momento solamente considerábamos los nódulos linfáticos como esto extra, ¿no es cierto? Como un órgano secundario, como un órgano inmunológico secundario. Pero hoy hemos visto que existe tejido linfoide, ¿no es cierto?, disperso, no encapsulado, que actúa para proporcionar respuestas inmunes especializadas contra los patógenos que ingresan por estas barreras. Entonces, como les decía antes, esto es no encapsulado y difuso, ¿sí? Está así disperso, ¿no es cierto?, por el tejido, pero clásicamente lo más común que nosotros vemos a nivel de cabeza y cuello es este anillo de Valdeyer, que tiene las tonsilas farígeas, tonsilas tubáricas, tonsilas palatinas y tonsila lingual. En la base de la lengua hay mucho tejido linfoide, ¿sí? Cuando uno hace un estudio y ve en ese lugar, porque este anillo es como un anillo inicial de protección
protección ante algunas infecciones, ¿ya? Y lo mismo pasa con su mamita. ¿Alguien le han sacado la amígdala? ¿O le da amigdalitis, por ejemplo? Eso es puro tejido linfoide tratando de responder ante una infección, ¿sí? En el fondo es una respuesta defensiva. Los adenoides también. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso esta parte del tejido linfoide asociado a mucosa. Células, todas las que hemos visto hasta ahora: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocitos, células T, B, natural killer, macrófago, mastocitos, sí, son parte del sistema inmune, así como lo son los órganos que vimos recién. Son todas estas células de las que vamos a ir hablando, que a veces responden bien, a veces responden mal, interactúan unas con otras, tienen distintos tipos de función que van a estudiar desde aquí. Sí, eso no se lo voy a leer, se lo dejé ahí como para que lo estudien, ¿ya? Entonces, lo principal acá son las barreras físicas, como la piel, mucosa, saliva, pH gástrico y secreción pulmonar. Eso está ahí siempre para protegerlo, ¿sí? Y es estructural. Cuando uno va a ver, ¿no es cierto?, la organización de los seres vivos, lo primero que apareció como un sistema inmune es una barrera, una membrana, ¿sí? Entonces, los organismos así como las bacterias no tienen un sistema inmune organizado, ¿no es cierto? Pero sí tienen una membrana que delimita lo de adentro con lo de fuera. Entonces, el sistema de barreras es como lo primero que aparece cuando uno estudia como la evolución del sistema inmune, ¿vale? Luego, la saliva también tiene varios componentes que neutralizan muchos de los microbios, las mucosas y las pieles, las mucosas que son epitelios, ¿no es cierto?, que recubren cavidades, que recubren, ¿no es cierto?, por todas partes, y algunos productos de la secreción pulmonar. Luego, inmunidad innata, ¿no es cierto?, que tiene distintas células que vamos a ver después, y la inmunidad adaptativa. Esos son los tres componentes principales que uno podría decir. Incluso podríamos considerar que las barreras físicas son parte de la inmunidad innata, ¿vale? Entonces, la inmunidad innata lo definimos como mecanismos de defensa que están siempre presentes. Usted no tiene que activar el epitelio de la mucosa oral, ¿sí? El epitelio de la mucosa oral, la saliva, están siempre presentes para protegerlo de cualquier microorganismo, ¿sí? Lo que es distinto a la inmunidad adaptativa, que es esta respuesta especializada que se caracteriza por su capacidad de recordar y aprender, ¿sí? Usted tiene memoria inmunológica y esa memoria inmunológica se la debemos al sistema inmune adaptativo, ¿sí? Que tiene anticuerpos, linfocitos y una respuesta mucho más compleja, ¿sí? Mucho más compleja de levantar y que es propia de organismos más evolucionados, ¿sí? En la escala como de la filogenética, los organismos, los mamíferos vertebrados, o en general los organismos vertebrados, tienen sistemas inmunes más complejos que los organismos no vertebrados, que tienen usualmente un buen sistema inmune innato, pero no esta capacidad de generar estas respuestas como las que tenemos nosotros, ¿ya? Por eso usted es muy evolucionado, ¿ya? Unos más que otros. No, aquí todos evolucionados. Y si uno tuviera entonces que hacer un cuadrito comparativo, fíjese que dentro de la inmunidad adaptativa, o sea, la inmunidad innata, lo primero que tiene son las barreras epiteliales. Por lo tanto, para que todo esto funcione, el microorganismo tiene que haber traspasado esas barreras, ¿sí? Tiene que haber traspasado esas barreras. Por eso es que siempre se dice que la integridad de las mucosas es muy importante para la inmunidad. ¿Quién cree usted? ¿Qué paciente podría, por ejemplo, ser más susceptible a infecciones producto de la alteración de sus barreras mucosas o de piel? ¿Quién puede tener alteradas las barreras de piel, de mucosa? Los pacientes que tienen piel de cristal tienen alteraciones en la formación y en la estratificación, ¿no es cierto?, de las barreras epiteliales, tanto de piel como de mucosas, y por lo tanto son mucho más susceptibles a distintos tipos de infecciones. Súper bien. Y otro paciente que funciona como un inmunosuprimido por alteración de sus barreras son los gran quemados, ¿sí? Una persona muy quemada, ¿sí?, se puede morir producto, por supuesto, de las complicaciones de la tormenta inflamatoria que genera esto, pero también podría ser susceptible de una infección y morirse con una infección secundaria a haberse quemado. ¿Entiendes? Porque se elimina la barrera primaria, ¿sí? Y no hay cómo controlar, ¿vale? Entonces, fíjese que el tiempo para actuar, mire, el tiempo
innata. Y aquí tiene fagocitos, mastocitos, células NK y el complemento clásico de la inmunidad innata y de la inflamación aguda. ¿Sí? Esto, si la inflamación o la infección persiste, ya podemos activar mecanismos de la inmunidad adaptativa, como por ejemplo linfocitos B, linfocitos T, formación de anticuerpos y una respuesta mucho más estereotipada que tiene memoria. Esto de acá no tiene memoria. ¿Sí? Esto de acá sí tiene memoria. ¿Vale? Pero eso no sé, si el cuerpo tiene memoria, ¿Por qué nos resfriamos igual? Porque no todos los microorganismos generan esa memoria. ¿Sí? Y porque perfectamente ese cuadro respiratorio que se representa como un resfrío es la respuesta inmunológica para tratar de eliminar ese microorganismo. ¿Ya? Claro, sí. Ahora, es complejo dividir esto tan así en horas y todo, ¿sí? Pero en general lo primero que responde es la inmunidad innata, ¿sí? Mecanismos básicos como la inflamación aguda, ¿sí? Mecanismos básicos. Y luego existe esta presentación antigénica, información de anticuerpos, linfocitos T, citotóxicos, etc. ¿Ya? Esto es una visión general del sistema inmune para que podamos comprender de mejor manera las clases que trae el doctor A y el inyector Rojas. ¿Sí? Esto es como lo básico, para que cuando le hablen de la médula, del timo, de los linfocitos T, de los linfocitos B, sepamos más o menos dónde estamos ubicados. Y los casos clínicos son para que entienda que si nosotros tenemos mejor comprensión de los procesos básicos, vamos a poder dar mejores tratamientos y diagnósticos a nuestros pacientes. ¿Vale? Vale. Perfecto. Eso les queda para estudiar. Son diferencias entre la inmunidad innata y adaptativa del libro ABAS. Muy bien, pues. Sigue ¿a qué hora? ¿Ya? A las 3:15 seguimos con la clase de inmunidad innata. Muy bien. Se acabó la clase. Ta, ta, ta.